Hola, me alegra darte la bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. Disfruta escuchando. Tarde-noche. La calle está oscura. Macario corría por la desierta carretera y estaba completamente absorto en sus pensamientos. Llovía ligeramente, una molesta llovizna que hacía que los limpiaparabrisas funcionaran constantemente, limpiando el parabrisas de las pequeñas gotas. En el alma del hombre reinaba la misma oscuridad y melancolía que en la calle. 10 años de vida juntos se desmoronaron en polvo. Resulta que todo fue en vano. Tantos años vividos en vano. Por supuesto, entendía que la razón del divorcio era bastante válida. No fue una traición banal o algo más alegre. No eran compatibles. No, para Macario y Laura, todo fue mucho más serio. Era estéril. Como ahora, recuerda esa desafortunada visita al médico cuando ella, mirándolo a los ojos, pronunció esa terrible frase. Lo siento mucho, señor Macario, pero usted no puede tener hijos. Durante mucho tiempo no pudo creer lo que había escuchado y aceptar ese hecho. ¿Cómo es posible? Él, un exitoso hombre de negocios seguro de sí mismo con dinero, que puede permitirse todo lo que quiera. Y no puede darle a su esposa lo más importante, una familia completa. Y Laura quiere tanto tener hijos. Siempre lo supo, durante los 10 años que llevaban juntos, ella tocó ese tema varias veces. Pero estaba segura de que el problema estaba en ella. Y recientemente sugirió hacerse pruebas ambos, diciendo que habló con el médico y éste le aseguró que el 80% de la infertilidad se puede tratar, y esta prueba puso punto final a su vida familiar. Pero usted mismo aseguró a mi esposa que la infertilidad se puede tratar. ¿Cuál es el problema entonces? Protestó Macario entonces, sentado en la oficina del médico. Laura salió en ese momento, hubo una llamada urgente. No en su caso, señor Macario. Repito, lo siento mucho, pero ahora no se puede hacer nada al respecto. El doctor intentó explicar a Macario por qué no se podía. Pero todo era demasiado complicado. El hombre no entendía ni una palabra. Todos esos términos le eran desconocidos. Y, francamente, apenas la escuchaba. En su cabeza pulsaba un solo pensamiento: eres incompleto. Y no sabía qué hacer a continuación. Todo el camino a casa estuvo en silencio. Y cuando entraron en el apartamento, dijo desde el umbral: Laura. Creo que debemos divorciarnos. Ella lo miró sorprendida. No mires así. Lo he pensado todo. Te quiero mucho, pero tenerte a mi lado sería un acto supremo de egoísmo por mi parte. Simplemente no tengo derecho a eso. Sabiendo lo mucho que quieres tener hijos. No digas tonterías, sonrió la esposa y abrazó a Macario. Estás hablando por emociones en este momento. No somos los primeros ni los últimos en enfrentarnos a un problema así. Simplemente viviremos nuestras vidas y disfrutaremos de la vida juntos. ¿Está bien? Bien, sonrió el esposo y besó a su esposa. Pero por alguna razón, en el fondo de su corazón no le creía. Conocía a esta mujer y la leía como un libro abierto. Veía en lo más profundo de sus ojos la tristeza y la desesperación, el dolor, pero no la echaría. Además, la había amado tanto todos esos años. Su amor por Laura solo se hacía más fuerte y no podría amar a nadie más. ¿Y quién lo necesitaría con tal enfermedad? Pasaron los días, Laura intentaba ser despreocupada, riendo, bromeando, pero muy a menudo él veía sus ojos rojos de llorar. Por la noche, despertándose por extraños sonidos, se daba cuenta de que su esposa estaba constantemente sonándose la nariz. Llorando en la almohada, segura de que su esposo estaba dormido y no escuchaba nada. Y eso era insoportable. Una vez, regresando a casa temprano, se encontró con Laura en el rellano. Ella iba corriendo a la tienda. Al entrar en el apartamento, el hombre decidió mirar su computadora portátil. Nunca antes lo había hecho, pero ahora algo inexplicable lo impulsaba. Allí encontró su correspondencia con médicos de clínicas extranjeras, y todos, sin excepción, aseguraban que su caso era desesperado.
Macario entendió que su esposa no se calmaría. Al principio, decidió plantear el tema del divorcio nuevamente, pero luego llegó a la conclusión de que ella misma debería llegar a eso. El hombre entendió que tarde o temprano maduraría, y simplemente comenzó a prepararse moralmente para su partida. Esperó 2 meses. 2 meses largos y angustiosos. Perdón, murmuró apenas audible durante la cena, y de sus ojos rodaron grandes lágrimas, pero no puedo más. Lo entiendo todo, asintió Macario. Honestamente. Lo intenté. Traté de resignarme a la idea de que viviríamos juntos, para nosotros mismos. Pero no puedo, no funciona. Ya no contuvo las lágrimas y de vez en cuando interrumpió su monólogo, sollozando. Hablé con médicos. Ni siquiera recuerdo cuántos eran. Muchos, muchos. De diferentes países, pero, demonios, todos ellos hablaban lo mismo, no hay posibilidades, ¿entiendes? No. Nunca tomaré en mis brazos a mi bebé, nunca besaré su cabecita cálida, nunca cruzaré el umbral del jardín de infantes. No estaré en la fila el 1 de septiembre. Es insoportable. Ni siquiera tendré a quien comprarle un globo. Visité a las viejas. Incluso te preparé hierbas para comer. Ella se rió tristemente entre lágrimas, pero no importa cuánto afirmaran las curanderas, sus pociones no funcionan, charlatanas. Incluso fui a un orfanato. Macario quiso decir algo, pero ella con un gesto le pidió que no la interrumpiera. Esto no es todo, Macario. Llegué a la conclusión de que no necesito un hijo nacido de otra mujer. Quiero el mío. Laura ya sollozaba en voz alta, mientras Macario se sentaba a su lado y, sin decir una palabra, simplemente le acariciaba el cabello. ¿El divorcio?, preguntó en voz baja. Ella asintió con la cabeza en señal de acuerdo, y luego, levantando los ojos rojos de llanto hacia él, dijo: Sé que estoy actuando deshonestamente, de manera cobarde, horrible. Sé que nunca podrás perdonarme, pero solo tengo una vida y quiero vivirla muy feliz. Y volvió a sollozar como una niña pequeña. No te preocupes. No puedo decir con certeza cómo actuaría estando en tu lugar, pero probablemente igual. Cada persona merece ser feliz. Entiendo todo. Por supuesto, él no quería eso y decía todas esas palabras solo para tranquilizar a su esposa, pero no tenía elección. Tenía que estar de acuerdo. Después del divorcio, Laura susurró un breve «lo siento» en su oído, le dio un beso en la mejilla y desapareció de su vida. Quizás fue lo mejor. Como dicen, ojos que no ven, corazón que no siente. A lo lejos se vislumbró una curva brusca y Macario se concentró en la carretera. Estaba resbaladizo y el auto fácilmente podría derrapar. Alejando los pensamientos desagradables, redujo un poco la velocidad. Al girar, ni siquiera tuvo tiempo de quitar el pie del pedal del freno cuando vio algo oscuro que bruscamente se apartó del borde de la carretera y se lanzó bajo las ruedas del automóvil. La reacción de Macario fue instantánea. Giró el volante y el auto se deslizó hacia el carril contrario, girando casi 180 grados. El hombre tuvo suerte de que no hubiera nadie más en la carretera. Deteniendo el automóvil, salió corriendo y comenzó a mirar frenéticamente a su alrededor, considerando mentalmente las opciones. ¿Qué podría haber sido? ¿Un gato, una bestia salvaje o tal vez fue una ilusión? Sabía que las bestias salvajes no eran raras por aquí. La carretera pasaba junto a un bosque, pero Macario nunca antes se había encontrado con ellas. Además, visitaba la casa de campo lo suficientemente raramente con Laura. Compraron el terreno hace 3 años. Trámites, construcción. Todo lleva tiempo. Y cuando finalmente pudieron mudarse a la casa permanente, estaban al borde del divorcio, por lo que decidieron que Laura mantendría el apartamento en la ciudad y Macario se mudaría a la casa. Ambos estaban de acuerdo con esa opción. En la calle estaba tan oscuro que Macario no podía ver nada. De repente, con el rabillo del ojo, notó movimiento en la cuneta. ¿Pero qué era eso? O, más bien, ¿quién era? El hombre corrió de regreso al automóvil, sacó una linterna del guantera y alumbró la cuneta.
Al ver lo que había, sintió un escalofrío recorrer su piel. No era una ardilla ni un jabalí, era una chica, de unos 16 a 17 años. A la luz de la linterna, era bastante difícil evaluar su edad. ¿Fuiste tú quien se lanzó debajo de mis ruedas?, preguntó él, tratando con todas sus fuerzas de contener el temblor en su voz. Todo su cuerpo temblaba de nervios. Y ahora, además de todo, la ira bullía dentro de él. Sí, susurró la chica en voz baja y asintió. ¿Estás loca o qué?, gritó Macario tan fuerte que un cuervo que estaba posado en un árbol cercano graznó ruidosamente y con desaprobación. ¿Querías ir al más allá? ¿Estabas aburrida y decidiste irte con alguien? ¿Te das cuenta siquiera de lo que estás haciendo? ¿Qué tengo que ver yo? La chica guardó silencio. ¿Te quedas callada? Por Dios, eres una tonta. No piensas en ti misma y además arruinas la vida de los demás. ¿Te das cuenta de que podrían meterme en la cárcel por tu culpa? Todo, la vida arruinada. ¿No hay otra manera? Te habrían justificado, murmuró la desconocida con desagrado. Estaba oscuro, la carretera estaba resbaladiza. Además, me lancé debajo de tus ruedas yo misma. Todo habría jugado a tu favor. Yo, en cambio, lo pensé todo cuidadosamente. Macario estaba tan indignado que casi perdió la capacidad de hablar. Inhalaba aire con fuerza, intentando decir algo, pero no podía encontrar las palabras adecuadas. Se agarró la cabeza y se agachó a su lado. Incluso si me hubieran justificado, dijo con una voz más calmada, ¿crees realmente que se puede vivir tranquilo con una carga así? ¿Y verte en sueños noche tras noche? Además, en pesadillas, sabes, es un placer dudoso. Bueno, levántate, vamos, pobre chica. Se levantó y le ofreció la mano a la desconocida. ¿A dónde?, preguntó ella incrédula. Temblaba entera, ya sea por el frío o por el miedo. Te llevaré a casa. Tus padres deben estar desesperados de preocupación. Es de noche y su hija desapareció no sé dónde. Justo les contaré lo que hiciste. Que te den una buena regañina para que no se te ocurra hacerlo de nuevo. La voz de Macario era severa, pero en el fondo sentía lástima por la chica. No pudo evitar notar que no iba vestida adecuadamente para el clima. Era pleno otoño y su fina chaqueta, sandalias y jeans modernos con agujeros no eran apropiados para la temporada. Por supuesto, entendía que la chica no había dado ese paso desesperado sin razón. Todo tiene sus motivos. Probablemente, un amor no correspondido. Por alguna razón, eso fue lo primero que se le ocurrió, pero no tenía tiempo ni interés para interrogarla. Que los familiares se ocupen de eso. Pero tampoco podía dejar a la chica en la carretera. Levántate, te digo, repitió Macario, viendo que no se movía del sitio. Súbete al auto y vámonos a tus padres. No, respondió obstinadamente ella. Macario suspiró pesadamente y rodó los ojos cansadamente. ¿Cómo te llamas?, preguntó, tratando de mantener la calma con sus últimas fuerzas. Vanessa. Entonces, Vanessa. No diré que estoy muy contento con nuestro encuentro. Hace unos minutos casi te atropello. Pero... Sí, sería mejor que me atropellaras, lo interrumpió ella. Pero logré reaccionar, continuó el hombre, ignorando las interrupciones. Evitamos una tragedia. Y estoy seguro de que tuviste suerte de que estuviera al volante. Otro en mi lugar te habría desollado aquí mismo. Pero entiendo que no actuaste de esa manera sin razón. No me interesan tus razones. Todo lo que quiero es entregarte a tus padres. Así que no perdamos mi tiempo. Pues vete, si no tienes tiempo, murmuró Vanessa. No tengo a dónde ir. No tengo hogar, tampoco padres. Soy una inútil, ¿entiendes? Ella ya casi gritaba, y luego estalló en lágrimas. La chica murmuraba algo incoherente a través de las lágrimas y los sollozos. Macario no podía distinguir las palabras.
Entendió que ella simplemente estaba histérica. Entonces Macario se inclinó hacia la chica, agarró el cuello de su chaqueta, la puso de pie de un tirón y le dio una bofetada sonora. No fue muy fuerte, pero logró hacerla reaccionar. Ella se llevó la mano a la mejilla y lo miró con ojos enormes y asustados. ¿Te has calmado?, preguntó Macario. Ella asintió en silencio. Bien. Y ahora rápido, a la camioneta. Si no tienes padres, debe haber alguien que te haya criado. No importa, incluso los vecinos servirán. Di la dirección. Mi conciencia no me permitirá dejarte aquí. Y mañana tengo que trabajar. Pero realmente no tengo a dónde ir, murmuró Vanessa, y no necesitas llevarme. Gracias, reverencia baja y mucho agradecimiento, pero vete, descansa antes del día laboral. Y, dándose la vuelta, comenzó a caminar con paso firme hacia la ciudad. ¿Por qué me pasa esto?, gruñó Macario y gritó, espera. ¿Qué más? Vanessa se volvió cansada. Te lo expliqué todo. Y ahora adiós. Súbete a la camioneta, irás conmigo. Tengo muchas habitaciones y mañana veremos qué hacer contigo. Mientras decía esto, Macario suspiró pesadamente de nuevo. Él mismo no entendía completamente para qué necesitaba todo esto. Tal vez quería participar en la vida de otra persona, aunque fuera por un momento, para distraerse de la suya. Vaya, no pareces un maníaco. Pero, ¿quién te va a entender allí? Ahora me llevarás a tu madriguera y luego me encerrarás en algún sótano. ¿Sabes cuántas historias como esta he escuchado? Macario, al escuchar tal declaración, se rió a carcajadas. Y Vanessa se sintió un poco ofendida. ¿Y qué hay de gracioso en lo que dije? Esto es lo que significa la lógica femenina. Si yo fuera, como dices, un maníaco, no habría necesidad de traerte a mi casa. ¿Por qué complicarlo todo? Hay bosques por todas partes, una carretera desierta, es de noche. Solo tendría que arrastrarte unos 10 metros hacia el bosque y hacer lo que estaba planeando. Eso, en primer lugar. Y en segundo lugar, hace 20 minutos querías irte con tus antepasados. Entonces, ¿por qué quieres vivir? No entiendo. Bueno, son cosas diferentes, razonó Vanessa, bajo las ruedas de un automóvil todo sería rápido, y ya está. Pero un maníaco me torturaría. Pero la voz de Vanessa delataba su falta de convicción. Eres una tonta, niña, dijo Macario, con un tono pacífico, incluso con algo de calidez en su voz. ¿De dónde sacas la seguridad de que no te habría dejado lisiada? Habría llamado a una ambulancia, los médicos te habrían salvado. Pero, por ejemplo, podrías haber quedado imposibilitada para caminar. Podrías haber estado postrada en una cama o en una silla de ruedas por el resto de tu vida. ¿No lo pensaste? No, confesó Vanessa, en voz baja, casi susurrando, y fue sincera. Solo ahora comprendió todo el horror de lo que estaba sucediendo. Al principio pensé en tirarme al río desde el acantilado, pero, después de pararme en el borde, nunca reuní el coraje suficiente. Y luego decidí hacerlo de esta manera. Escucha, Vanessa. Con gusto escucharé tu historia, pero en casa. Vamos. Tengo hambre, estoy congelado y supongo que tú también. Con estas palabras, se estremeció y se envolvió más en su chaqueta. Tengo miedo, admitió sinceramente Vanessa. ¿Y no tienes miedo de caminar hacia lo desconocido en una carretera de noche? Se rió el hombre, y, en general, no me interesan las tontas adolescentes. No te preocupes. Prefiero mujeres inteligentes y elegantes. No soy tonta, soy inteligente. Simplemente la situación es así ahora. Me gustaría creerlo. Macario levantó las cejas sorprendido. Ahora se escuchaba confianza en su voz, y se dio cuenta de que no estaba frente a una niña ingenua, sino frente a alguien con carácter. Vamos a la camioneta, deja de ser terca. Vanessa se rindió y se subió a la camioneta. Macario giró el automóvil. Se dirigieron hacia la cabaña.
Durante todo el camino, permanecieron en silencio, e incluso Macario llegó a pensar que Vanessa se había dormido. Pero ella estaba alerta como nunca antes, mirando fijamente la oscuridad, esperando memorizar el camino. Incluso intentaba contar las vueltas. Pero pronto se confundió y se perdió. Y cuando estacionaron frente a la cabaña, Vanessa no pudo contener sus emociones. ¿Esta es tu casa?, exclamó, poniendo las palmas en sus mejillas. Sí, encogió los hombros él, vamos adentro. No te quedes parada en el umbral, le instó a su invitada. Al entrar en la casa, él señaló con la mano hacia la cocina y dijo: Ve a la cocina y pon la tetera. En el refrigerador, encuentra algo comestible. Y yo volveré pronto. ¿Y si me escapo robando algo? Vanessa, entrecerrando los ojos, lo miró astutamente. ¿No tienes miedo? ¿A dónde irías? Se rió él, alejándose hacia otra parte de la casa. Está oscuro afuera, no conoces el área y no estás vestida adecuadamente para el clima. No llegarías lejos, pero, se detuvo y se volvió hacia ella, levantando un dedo índice. Incluso si lo logras, ten en cuenta que los vecinos tienen 3 Dobermans hambrientos atados. Por lo tanto, te deseo sinceramente suerte. Se rió de su propio chiste y se fue. Y cuando regresaba a la cocina, olfateaba. Un aroma divino llenaba toda la casa. Todo está listo, vamos a comer, dijo Vanessa con orgullo, notando al dueño de la casa. En la mesa había un delicioso omelette, una taza de té de hierbas y un plato de salchichón y queso. Esto es todo lo que encontré, susurró ella, disculpándose, al ver que Macario examinaba todo detenidamente. Eres una verdadera maga, sonrió él, una verdadera ama de casa. Tengo hambre como un animal. Bien hecho. Mientras se llevaba un bocado más del omelette aún caliente a la boca, dijo: Es divino, ¿de dónde sacaste estas habilidades culinarias? ¿Te enseñaron en el orfanato? ¿Y qué tiene que ver el orfanato? No entendió Vanessa. Ella estaba sentada frente a Macario, esperando pacientemente a que su porción de omelette se enfriara. Aunque tenía tanto hambre que estaba dispuesta a engullir la comida caliente de una vez. No se reprimió simplemente porque estaba un poco avergonzada de su hambre. Pero tú misma me dijiste que estás sola, sin casa ni padres, sin nadie que te necesite. Así que pensé, Macario estaba un poco confundido. Come, no seas tímida, la animó su anfitrión, notando con qué deseo miraba la comida. Y Vanessa parecía estar esperando solo una autorización. Terminando rápidamente el omelette, ella alcanzó la taza de té, mientras Macario preguntaba: Aún así, ¿qué te pasó? ¿Qué pasa con tus padres? Y en general, ¿por qué te encontraste sola en la carretera por la noche y vestida tan ligera? ¿Y con qué propósito estás preguntando? Preguntó Vanessa, bajando la mirada al suelo. Te agradezco mucho por la comida y el refugio, pero preferiría no hablar de mis problemas. No creo que sea del todo correcto. Es tu asunto, no insistiré, pero ya no soy un niño, Vanessa, y sé que no te tiras bajo las ruedas solo por así nada más. Entonces, algo debe haber sucedido en tu vida que te llevó a tomar este desesperado paso. Por eso te propongo que simplemente compartas conmigo, y tal vez juntos encontremos una solución. Macario puso la taza de té de nuevo en la mesa y miró expectante a Vanessa. Ella guardó silencio, reflexionando sobre algo, y luego preguntó: ¿Y por qué quieres resolver los problemas de los demás? ¿No tienes suficientes problemas propios? No, no tengo problemas propios. Todo está en orden conmigo, intentó bromear Macario, pero, por ahora, no puedo ayudarme a mí mismo, así que pienso que al menos puedo ayudarte a ti. ¿Té de nuevo? Sí, por favor, respondió ella y luego soltó: estoy embarazada. Macario dejó caer la tetera de nuevo en la estufa con estruendo y, volteándose hacia la niña, la miró con los ojos muy abiertos. Después de una breve pausa, preguntó: ¿Estás loca? ¿Dejarías ir tu vida con un bebé en el vientre? Luego se quedó en silencio por un momento y, recuperándose, preguntó casi calmadamente: Bien, Vanessa. Vamos paso a paso.
Primero, ¿cuántos años tienes? Cumplí 17 hace un mes, murmuró ella en voz baja, bajando la cabeza nuevamente con culpa, y luego agregó, por favor, no pienses mal, no soy una prostituta adolescente cualquiera, simplemente pasó. Y en general, soy inteligente, estudio para contadora en el colegio. Macario suspiró profundamente, llenó ambas tazas de té y, volviendo a la mesa, dijo: Ahora cuéntame todo en orden. Primero, comenzó a doblar los dedos, ¿cómo llegaste a esta vida? Segundo, ¿dónde está el padre del bebé? Y tercero, ¿qué estaban haciendo tus padres en ese momento? Mi hijo no tiene padre. Él es solo mío, respondió de inmediato Vanessa. Macario la miró directamente a los ojos y ella, incapaz de soportar su mirada penetrante, apartó la mirada. Supongo que este idiota huyó tan pronto como se enteró de que estabas embarazada. Pero ella se mantuvo obstinadamente en silencio, y el hombre entendió que tenía razón. No hizo más preguntas sobre el joven. Está bien, tratando de darle a su voz un tono de indiferencia, dijo el hombre. Vayamos directamente al punto número 3. ¿Qué pasa con tus padres? ¿Por qué estás sola? No es gran cosa. Están vivos y sanos. Simplemente no me necesitan, dijo Vanessa, y su voz tembló un poco. Después de un breve silencio, aparentemente calmándose, Vanessa comenzó su historia. Hasta el primer grado viví en una familia muy normal. Mi mamá y papá iban los fines de semana a visitar a los abuelos paternos. Los padres de mamá murieron hace mucho. Vanessa guardó silencio para tomar un sorbo de té, mientras Macario esperaba pacientemente a que continuara, sin interrumpir con preguntas. Para ser honesta, recuerdo bastante mal los eventos de esos días. Recuerdo que me enfermé mucho. Pero no recuerdo exactamente con qué. Mis padres me llevaron de un médico a otro todo el tiempo. Un hospital tras otro. Mi mamá lloraba a menudo, pensando que nadie la veía. Se realizaron innumerables análisis, exámenes, medicamentos, inyecciones, sueros. Fue largo y difícil en términos psicológicos. Mi papá se fue de nosotros entonces, y la víspera escuché cómo discutían él y mi mamá. Por sus palabras entendí que de alguna manera, a través de los análisis, se descubrió que yo no era su hija biológica. Fue aterrador. Estaba preocupada, pero cuando estaba con mi mamá intentaba no llorar y no hacer demasiadas preguntas, porque veía que tampoco lo pasaba bien. Al principio, papá venía a verme a menudo, un par de veces por semana, como prometió antes de irse. Luego las visitas se redujeron a una vez por semana. Y pronto dejaron de venir por completo. Cuando le pregunté a mamá por qué papá no venía, ella me gritó muy fuerte. Sus palabras nunca las olvidaré. Se grabaron en mi memoria. No eres nadie para él. Gritó ella en ese momento, no eres su hija y ahora tiene otra familia, y no te necesita. Vanessa se sonó la nariz y, tomando una servilleta, secó sus ojos. Macario extendió su mano sobre la mesa y cubrió su palma con la suya. Él entendía que ninguna palabra de apoyo ayudaría a esta joven en este momento. Ella solo necesitaba desahogarse, sacar las emociones que había estado guardando en su alma. Y Vanessa, calmándose, continuó su relato. Después de que papá se fue, mamá se volvió diferente. A menudo estaba irritada y no podía entender por qué. Se quedaba en el trabajo hasta tarde, me gritaba por cualquier cosa, y una vez incluso me dijo que arruiné su vida. Claro, ella solo dijo eso una vez, en un arrebato. Nunca escuché más palabras como esas de ella, pero esa vez la recuerdo para toda la vida. Todos estos años una y otra vez intenté llamar su atención, traté de demostrar que se me podía amar. Me convertí en una estudiante excelente, hice absolutamente todo en la casa, participé en olimpiadas y gané. Quería tanto que mamá estuviera orgullosa de mí. Vanessa sonrió a través de las lágrimas, que nuevamente corrían por sus mejillas, pero todo fue inútil. Para ella, yo era solo un vacío. Ella llegaba a casa muy tarde del trabajo. Y los fines de semana desaparecía con amigos. Siempre estaba sola,
pero para todos los demás éramos una familia promedio. Simplemente nuestro papá se había ido. Como dicen, nunca falta uno. Nadie sabía de mis problemas. Estaba vestida, alimentada, tenía todo lo que necesitaba. Mi mamá siempre iba a las reuniones de la escuela, es decir, cumplía con todas sus obligaciones. No hay otra manera de decirlo. Pero ni una pizca de amor. Incluso recuerdo como una vez, para Año Nuevo, me puso un nuevo teléfono debajo del árbol. Otro niño saltaría de alegría, supongo, pero yo, mientras me quedaba dormida en Nochevieja, deseaba que mamá me abrazara y me besara por la mañana. Que me preguntara cómo estoy. Cómo me está yendo en la escuela. Que me dijera cuánto me ama. Eso habría sido suficiente felicidad para mí durante todo el año. Pero el milagro nunca sucedió. Vanessa guardó silencio y reflexionó, mirando distante hacia algún lugar. ¿Y qué pasó después? ¿Y qué pasó después? Todo fue banal. Ingresé a la universidad y conocí a alguien que me amaba. O al menos eso quería creer. Y durante todo ese tiempo extrañé tanto la atención que estaba dispuesta a aceptarla de cualquier persona. Y cuando quedé embarazada de esa misma atención, el chico desapareció. Cuando mi madre se enteró, montó un escándalo, fue aterrador incluso recordarlo. Me llamó de todo, incluso me abofeteó, mucho más fuerte, por cierto, que tú. Vanessa sonrió tímidamente, y luego simplemente me echó de la casa, dijo que podía ir a donde quisiera. Cuando le pregunté a dónde debería ir, ella respondió que le daba igual, lo importante era que sus ojos ya no me vieran. Si aprendiste a dormir con hombres, significa que eres adulta, y los adultos resuelven sus propios problemas. Macario levantó una ceja interrogativamente. Bueno, por ejemplo. Lo primero que decidí hacer fue pedir vivir en la residencia del campus de nuestra universidad, pero me lo negaron porque tengo domicilio en la ciudad. Solo por dinero, y le diré que no era poco, pero yo no me di por vencida. Empecé a buscar trabajo, pero, como entenderás, a mis 17 años las opciones eran pocas. Conseguí un trabajo limpiando pisos en un edificio. Prometieron pagar cada día, pero en el primer día no me pagaron, explicando que era como un periodo de prueba. Y al segundo día me pagaron 4 veces menos, diciendo que limpié muy mal. Fue entonces cuando entendí que, mientras aún era joven, todos me aprovecharían, pero yo no quería trabajar gratis. ¿Dónde viviste todo este tiempo?, preguntó Macario. En la estación de tren, en la sala de espera, pero incluso allí, al tercer día, llamé la atención de un policía. Vi cómo se dirigía hacia mí, pero afortunadamente una mujer le bloqueó el paso. Alguien le había robado algo. No quise arriesgarme y me fui. Y esa es toda la historia. No hay dinero, no hay trabajo, me echaron de casa, ¿qué hacer? Realmente intenté, dijo Vanessa con voz temblorosa, y luego se me ocurrió una idea. ¿Lanzarte frente a un coche?, continuó Macario por ella. No, sacudió la cabeza Vanessa, avergonzada, bajando la mirada al suelo. Al principio quería saltar desde un acantilado al río. Ya te lo conté en el camino. Lo recuerdo, asintió él, pero te acobardaste. Sí, estuvo de acuerdo Vanessa, justo después de eso volvía del bosque. Vi las luces de los faros desde la curva. La idea vino instantáneamente. No tuve en cuenta que podrías verme en la carretera en la oscuridad y di el paso. Extraño. Te acobardaste de saltar al agua. ¿Pero no tuviste miedo de caminar por el bosque oscuro? Allí, en general, hay animales. No entiendo del todo. ¿Animales?, exclamó Vanessa, sorprendida, cubriéndose la boca con la mano. No lo sé realmente, pero si no te comieron, tal vez la gente también miente, dijo Macario, y después de una breve pausa, preguntó, ¿y ahora qué vas a hacer? No lo sé. Huí de la estación y quería hablar con mamá. Fui a verla, estaba sentada en un banco, la esperaba después del trabajo, pero ella volvía con algún hombre. Dijo que ahora vive con él y que ya no hay lugar para mí allí. Que si quiero, puedo recoger mis cosas,
pero no me dejará vivir allí, y el hombre era tan repugnante. Me miraba de una manera que me ponía los pelos de punta. No, definitivamente no volveré a ella. Tal vez encuentre algún centro de asistencia social. Y siendo honesta, estoy lista para vivir incluso con personas sin hogar, pero quiero criar a este bebé. Y ahora recuerdo mi comportamiento y no entiendo qué me guió. Quiero vivir y criar a mi hijo. Ahí está la diferencia. Aplaudió Macario, estaré encantado de ayudarte. ¿Cómo? Es simple. Vive conmigo hasta que resuelvas todos tus problemas. Hay espacio de sobra. Pero no tengo cómo pagarte, protestó Vanessa. ¿Cómo que no tienes cómo? Sonrió Macario y estaba a punto de decir algo más, pero Vanessa lo interrumpió. ¿Estás en tus cabales? ¿Por quién me tomas? ¿Decidiste que estoy dispuesta a todo por un techo sobre mi cabeza? La chica se levantó de la silla y comenzó a caminar de un lado a otro en la cocina, cruzando los dedos en sus manos. ¿Y por qué no a todo? Macario continuaba sonriendo, con las manos cruzadas imperturbablemente sobre su pecho, observando la reacción de su invitada. ¿Es tan difícil mantener la casa limpia y cocinar? ¿Qué? Ella se levantó como clavada en el suelo. No sé de dónde sacaste esas ideas tan lascivas en esa adorable cabecita tuya. Y no quiero saberlo. Pero repito, me gustan las mujeres mayores, mucho mayores que 17 años, ¿entiendes? En ese sentido, no tienes nada de qué preocuparte. Pero realmente necesito una ama de llaves. Así que si estás de acuerdo, mi casa está a tu disposición por el tiempo que tú decidas, y tu hijo no me molestará. Sí, claro, estoy de acuerdo. Vanessa se alegró por ese giro de los acontecimientos y regresó a la mesa. Gracias, señor Macario. Y disculpe, por favor. Ya pasaban 4 meses desde que Vanessa vivía con Macario. Su vientre se había redondeado notablemente, al igual que sus mejillas. Ella era una excelente ama de casa, y Macario no se arrepentía en absoluto de haber acogido a esa pobre chica. Después de hablar con ella, el hombre llegó a la conclusión de que no era tan tonta como parecía. Ahora, en su primer encuentro, a menudo charlaban por las noches en la acogedora cocina. Ya lo he decidido todo, reflexionaba Vanessa con una taza de té en la mano, mirando ensimismada. Cuando nazca el bebé, crecerá y luego iré directamente a la universidad a obtener una educación superior. Es necesario saber cómo ganarse la vida dignamente en esta vida, ¿y cómo sin educación? Miró a Macario buscando su aprobación y apoyo. Por supuesto, chica, asintió él con aprobación, estás yendo por el camino correcto y todo te saldrá bien. Y unos días después, Macario caminaba furioso de un lado a otro en su oficina, apretando los puños con fuerza una y otra vez. Su propia impotencia lo enfurecía. La dejé ir, se repetía a sí mismo como un mantra, la dejé ir. Ella no es mía y tiene derecho a hacer lo que quiera. Es una mujer libre. Pero las palabras no ayudaban. Sabía que no podía cambiar nada. Pronto su exesposa, Laura, se estaba casando. Sí, ¿con quién? Con el señor Carlos. Este Carlos había estado cortejando a Laura incluso antes de su matrimonio con Macario, pero cuando se enteró de que estaban en serio, se echó para atrás. Y ahora, al parecer, había decidido intentarlo de nuevo. Macario comprendía con la cabeza que Carlos era más que una excelente opción para Laura, inteligente, honesto, rico, había estado casado por un tiempo, es cierto, pero se divorciaron rápidamente. ¿Y por qué? Nadie lo sabía con certeza. Pero hubo rumores en algún momento de que su esposa le estaba siendo infiel. Pero, como dicen, no está confirmado. Carlos tenía una hija a quien dedicaba la mayor parte de su tiempo, tanto antes como después del divorcio. Y en este sentido, Macario, por supuesto, estaba en desventaja. Carlos podría darle a Laura lo que ella quería más en la vida, convertirse en madre. Y eso es lo que enfurecía a Macario. Él estaba terriblemente en desventaja desde todos los ángulos. Y además, las cosas en el trabajo tampoco estaban yendo bien. Su asistente llamó hoy para decirle que estaba enferma y no podría venir a trabajar por un tiempo. En un día normal,
Ni siquiera habría prestado atención a eso, pero no ahora, cuando se avecinaba un contrato con socios extranjeros. Todos los documentos estaban en inglés, y Macario no era fuerte en ese idioma. Alemán, sí, podía comunicarse con sus socios de Alemania en ese idioma. Pero inglés. ¿Cuántas veces había planeado aprender ese idioma, pero siempre le faltaba tiempo? Sí, murmuró Macario, sentándose a la mesa y revisando nuevamente la pila de papeles. Si el día comienza mal, todo terminará mal hasta la noche. Por lo tanto, decidió no tentar más al destino y se fue a casa para no causarse más problemas hoy. Al entrar en la casa, arrojó la carpeta sobre una pequeña mesa junto a la puerta y fue directamente a tomar una ducha para calmarse. Necesitaba urgentemente quitarse el cansancio y la irritabilidad. Ni siquiera se dio cuenta de que la carpeta se había caído al suelo desde la mesa. Al salir del baño, Macario se dirigió a la cocina para tomar algo de comer y encontró una escena interesante en el pasillo. Vanessa estaba sentada en el suelo, doblando los documentos que habían salido volando de la carpeta y revisándolos rápidamente. ¿Qué estás haciendo?, rugió Macario, asustando a la chica hasta la muerte. Ella se levantó, mirando nerviosa a su alrededor. De los nervios, los documentos se le cayeron de las manos y volvieron a dispersarse por el suelo. Nada, balbuceó, sentándose en cuclillas y comenzando a doblar frenéticamente los papeles en una carpeta. Solo escuché la puerta de entrada cerrarse, fui a recibirte y calentar la cena. No estabas. Vi estos papeles tirados aquí, decidí recogerlos. Pensé que podrían ser importantes, balbuceó, casi llorando. ¿Los estabas leyendo? Macario la miraba severamente. Una desagradable sospecha lo asaltó repentinamente y él no quería que fuera cierta. Quizás Vanessa era una espía que el directo competidor de Macario, Víctor, había sobornado. Víctor era capaz de todo. Y Vanessa no pudo resistirse al dinero y aceptó. Quizás ya había tomado fotografías de todo y Macario tendría aún más problemas. El hombre se tensó, pero repitió la pregunta, preparándose para escuchar lo peor. ¿Por qué estabas leyendo estos documentos? ¿Quién te mandó a hacerlo? Confiesa. ¿Qué estás diciendo, señor Macario? La chica temblaba como una hoja en el viento. Yo, no, ¿cómo? No, contra usted. No, nunca. Estaba recogiendo los documentos, vi que estaban en inglés y decidí instintivamente comprobar si recordaba algo de la escuela o no. De verdad, no, simplemente no sabía que no se podían leer. De lo contrario, nunca hubiera. ¿Y qué, te acuerdas? ¿Dónde? Preguntó Vanessa, sin entender. ¿Tienes conocimientos en tu cabeza? Sonrió Macario. Su tono era más suave ahora, porque quería creerle a la chica. Sí, sonrió Vanessa entre lágrimas, en la escuela siempre me fue bien. Y además, tuve una profesora de inglés que realmente amaba su materia. Después de la escuela, invitaba a todos los interesados a clases adicionales, por supuesto, yo iba. Era gratis. Parece que también me daba material adicional. Y gracias a todo eso puedo decir que entiendo el inglés más que bien, concluyó orgullosamente Vanessa, levantando la barbilla. ¿Podría pedirte que los traduzcas para mí?, preguntó Macario, y ella asintió con entusiasmo. ¿Puedo ir ahora mismo? No, sonrió Macario, cenaremos, hablaremos y luego podrás. El hombre abrazó paternalmente a la chica por los hombros y se dirigieron hacia la cocina. Perdóname por mi brusquedad, dijo en el camino, el día ha sido difícil, los nervios no ayudan. Paz. No pensé en ofenderme. Entiendo que no se pueden leer cosas ajenas. Simplemente sucedió, pero no volverá a ocurrir. Paz. Te confieso honestamente. No dejo de admirarte. Tu determinación merece todo tipo de elogios. Después de la cena, ella limpió la mesa y se dirigió a cumplir el encargo de Macario, pero de repente se detuvo y, volteándose hacia el hombre, dijo pensativa. Estaba pensando, señor Macario. Cuando revisaba los documentos en el suelo, entendí muchas cosas,
pero hay términos que me son desconocidos. ¿Me permitiría usar su portátil? Hay una vieja laptop en el mueble de la sala. Puedes tomarla y usarla cuando quieras, sonrió el hombre. Eres el mejor, señor Macario. La chica casi saltó de alegría, pero recordó su situación a tiempo. Bueno, me voy, ¿puedo? No, la miró severamente. Ve con calma, luego podrás correr después del parto. Ella rió y se fue a su habitación, mientras Macario se quedó sentado en la mesa, terminando su té y revisando las noticias en su teléfono. Estaba muy interesado en ver si Vanessa podría completar la tarea y, si lo hacía, cuánto tardaría. Y para su sorpresa, un par de horas después, ella ya estaba llamando a la puerta de su oficina. Pasa. ¿De verdad, lo has hecho todo? Sí, asintió ella. Acercándose a la mesa, le entregó una pila de hojas. Aquí tienes, debajo de cada documento en inglés, he adjuntado hojas con la traducción. Pensé que sería más conveniente para ti entenderlo. Rápido. Debo admitir que no esperaba eso. Bueno, en algunos lugares fue un poco difícil, por supuesto, pero hice todo lo posible. Pero Macario ya no la escuchaba, sumergido por completo en la lectura de la traducción. Luego levantó la mirada hacia la chica y dijo: Escucha. Te irá bien. La primera vez que lo hice yo fue mucho peor. Un poco de práctica y será perfecto. En resumen, no solo eres buena, eres genial. Y, por cierto, no te vayas. Espérame un minuto. El hombre salió del despacho y regresó después de un tiempo con una cartera en la mano. Acercándose a Vanessa, sacó un par de billetes y se los entregó. Toma, te lo has ganado. No, protestó la chica, usted ya me ayuda mucho, no necesito dinero. Toma. Todo trabajo debe ser remunerado. Macario tomó su mano y le entregó el dinero. Entiende que de todas formas habría pagado este dinero. Si no a ti, entonces a alguien más que hiciera este trabajo. Y tú necesitas dinero. Tu ropa ya te queda pequeña, la chaqueta apenas cabe en tu barriga. Así no se puede, Vanessa. Ve al centro comercial. Consíguete algo para ti, guiñó un ojo. Gracias, Vanessa bajó la mirada avergonzada y sus mejillas se ruborizaron. Luego, después de pensarlo un poco, le dio un rápido beso en la mejilla y salió corriendo del despacho. Macario estaba feliz. Gracias a esta chica, empezaba a revivir. Cada vez menos pensaba en Laura. No entendía por qué, pero quería cuidarla mucho. Como a su propia hija. Y temía el día en que Vanessa finalmente decidiera mudarse. Pero sabía que ese momento llegaría tarde o temprano. Y al día siguiente, Macario nuevamente no podía estar quieto. Pero esta vez en casa. El reloj marcaba las 19:45, ya estaba oscuro afuera, y Vanessa aún no había regresado a casa. El teléfono estaba fuera de servicio, y el hombre simplemente se estaba volviendo loco de preocupación. Cuando salió por la mañana para los exámenes, advirtió que llegaría tarde, pero aún así, el hombre no encontraba paz. Especialmente en su estado. Cualquier cosa podría haberle pasado. Cuando llegue, inmediatamente aprenderemos a cargar el teléfono, murmuró una y otra vez, marcando el número de Vanessa, y escuchando la misma frase una y otra vez, el abonado está fuera del área de cobertura de la red. Ojalá no haya pasado nada, susurró. Acercándose al bar, se sirvió un vaso de coñac y se lo bebió de un trago. Luego se acercó a la ventana. Otro día había pasado terriblemente mal. Por la mañana, un conocido en común con Laura le había llamado y le había contado con todo lujo de detalles cómo Carlos le había propuesto matrimonio a su exesposa. Como todo fue espléndido, en el restaurante más caro de la ciudad, con música en vivo y un anillo. Macario. Si soy honesto, yo mismo me sorprendí un poco, viendo la magnitud, no dejaba de hablar Boris. ¿Y qué hiciste allí? Murmuró Macario en el teléfono. Bueno, ¿qué podía hacer? Mi Roberta es amiga de Laura. Y a todos nos invitaron con nuestras familias.
¿Y tú qué? ¿Te enfadas o qué? ¿Te sientes ofendido porque no te invitaron? Se rió el amigo por teléfono. Deja de reírte. Macario se esforzó al máximo para darle a su voz un tono indiferente. ¿Y qué dijo ella? Bueno, ¿qué va a decir? ¿Qué piensas tú? Seguramente, no quiero nada. Amo a Macario. ¿Otra vez tú? Ya está, ya está. Perdona. Por supuesto, ella aceptó. Todas nuestras chicas estaban llorando de emoción. Bueno, vamos a mirarlo desde otro punto de vista, Macario. Carlos es una excelente opción para Laura. Vete al diablo, maldijo Macario y colgó el teléfono. Recordando todo esto, llegó a la conclusión de que no le vendría mal tomar otro poco de coñac para calmar completamente su sistema nervioso. Pero tan pronto como llevó el vaso a la boca, sonaron en la puerta. El hombre corrió hacia la puerta. «Por fin, has vuelto», exclamó y se detuvo en el umbral, sin creer lo que veían sus ojos. El hombre incluso los cerró durante un par de segundos, pensando que todo era una ilusión, y luego apenas logró decir: «¿Tú? ¿Pero cómo?» «Sí, tienes razón, cariño. He vuelto, honestamente, no pensé que me esperaras, pero igualmente es agradable. ¿Puedo pasar?» Mantener a una dama en el umbral no es muy hospitalario. Macario se apartó, dejando pasar a la invitada a la casa, y todavía no podía creer lo que veía con sus propios ojos. Una mujer de un pasado muy lejano. Una vez la amó más que a la vida. Pasa, por supuesto, solo que no entiendo del todo qué está pasando. ¿Y tú? ¿Cómo te encontré? La invitada sonrió, ¿sabes? Si realmente quieres, puedes volar al espacio, se rió sonoramente, se quitó el abrigo y, pasando a la sala de estar, se sentó en el sofá, donde está Vanessa. No sé, dijo Macario lentamente, casi deletreando las palabras, dejando de entender por completo lo que estaba pasando. ¿Puedes explicarme finalmente qué significa todo esto? No es suficiente con que entres en mi casa después de 1000 años. ¿Y encima sabes algo sobre Vanessa? Bueno, supongamos que no 1000, sino 18, canturreó ella, continuando sonriendo. ¿Qué demonios importa? Explotó Macario. ¿Cómo conoces a Vanessa? ¿Entonces hasta ahora no te ha contado nada? Vaya descarada. Macario quería hacerle más preguntas, pero volvieron a llamar a la puerta. El hombre se apresuró a abrir. Esta vez ya no estaba tan seguro de quién vería en el umbral, pero por suerte era Vanessa. Al ver su expresión de descontento, la chica empezó a hablar rápidamente. Lo siento, señor Macario. Fue ese examen. Te dije que sería muy difícil. El profesor reprobó a todos, pero yo pasé. Solo con un 4. Luego en el hospital, una prueba tras otra. Como si fuera a propósito. Después estuve esperando en la fila para una ecografía. Pero, por cierto, supe que voy a tener un hijo. Es genial, ¿verdad? Macario observó en silencio cómo ella se quitaba las botas y la chaqueta, y se apartó un poco, dejándola pasar primero a la sala de estar. Tener un hijo es bueno, continuó Vanessa, tartamudeando, pero en la tienda. Se detuvo al ver a la sonriente invitada. ¿Mamá? Apenas susurró la chica, mirando desconcertada a Macario. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Úrsula es tu madre? Gritó Macario, incapaz de contener sus emociones, pero luego, controlándose, continuó en un tono frío: si no explican ahora mismo qué está pasando, llamaré a la policía y las denunciaré como estafadoras. A ambas. No hace falta, sollozó Vanessa, con la nariz moqueando, lo confesaré todo. He querido hacerlo desde hace mucho tiempo, pero me daba miedo. Lo siento, señor Macario. Viendo el estado en que se encontraba la chica, temblando nerviosamente, Macario actuó como el dueño de la casa. Bueno, Vanessa, ve a la cocina. Prepáranos té a tu madre y a mí. Y aquí, creo que podemos arreglárnoslas sin ti. Vanessa quiso protestar,
pero al ver la mirada enojada del dueño de la casa, se levantó en silencio y se fue. ¿Qué trucos son estos?, preguntó a Úrsula cuando Vanessa se alejó de la vista. ¿Por qué me has hecho pasar a tu hija? ¿Qué juegos son estos, Úrsula? ¿Pero por qué, mi hija? Es nuestra hija. Nuestra, tuya y mía, Macario. Úrsula estaba imperturbable. Ajá, claro, Macario se rió maliciosamente, tú misma me cambiaste por ese, ¿cómo se llama? Antonio. Exacto, Antonio. Según recuerdo, dijiste que Antonio tenía perspectivas, ganaba bien y acababa de comprar un coche. No como yo. No he olvidado nada. Estoy de acuerdo, suspiró Úrsula pesadamente, cometí un error entonces. Antonio no tiene ni una quinta parte de tus riquezas. Pero admite que en aquellos tiempos tenía grandes expectativas. Deja de intentar engañarme, Úrsula, la interrumpió el dueño de la casa, ¿por qué ahora y no entonces? ¿Por qué no viniste hace 18 años, cuando supiste del embarazo? Sabías que te amaba tanto que habría perdonado cualquier cosa en el mundo. Fue complicado en aquel entonces, Macario, ahora ni siquiera puedo explicarlo. Ella hizo un gesto con la mano como si Macario debiera creerla sin detalles. Haz un esfuerzo, querida. Si tu memoria es tan mala, sabes dónde está la puerta. No pierdas mi tiempo y no olvides a la niña. Bueno, está bien. Escucha. Conocí a Antonio cuando aún estabas conmigo, y cuando me di cuenta de que no se iba a ir a ningún lado, simplemente te dejé, y luego descubrí que estaba embarazada. Las fechas eran confusas. Cualquiera de ustedes podría ser el padre. Oh, no me mires así, se indignó Úrsula al ver cómo la cara de Macario se retorcía de disgusto. Sí, organicé mi vida como pude. No te toca juzgarme. De hecho, pensé en abortar. Tenía 19 años en ese momento. ¿Qué hijos? Ni siquiera había vivido la vida. Decidí, ahora aborto, luego me caso con Antonio, y algún día pensaré en los niños. Para ser honesta, incluso me inscribí para una consulta médica. ¿Por qué no viniste a mí enseguida cuando lo descubriste? ¿Y para qué, Macario? En ese momento eras pobre como una iglesia ratón. ¿Qué habría pasado si te hubiera contado sobre el embarazo? Hola, habitación de residencia, chinches, pan negro. No era esa vida la que yo soñaba. Antonio era mi oportunidad. Un coche, trabajo, un apartamento de la abuela. Bueno, sí, ¿qué podría hacer yo con mi amor? ¿Y después de eso qué pasó? Y luego una vez estábamos paseando por el parque. Me sentí mal. Mientras él buscaba agua en su bolso, encontró un certificado del ginecólogo que confirmaba mi embarazo. El chico estaba en la cima del mundo de la felicidad. Me regañó por haberle ocultado todo. No le confesé todo de inmediato. Sabes, con el tiempo llegué a creer que Vanessa realmente era su hija, pero luego ella se enfermó y la verdad salió a la luz. Yo misma estaba en shock en ese momento. Durante mucho tiempo, no podía creer lo que estaba pasando. En general, eso es todo. Y la conclusión es obvia. Si el padre no es Antonio, entonces eres tú. Interesante, se burló Macario, ¿cómo puedo estar seguro de que además de Antonio y yo, nadie más pasó por tu lado? Al escuchar esto, Úrsula se enfureció, se levantó del sofá y, acercándose a Macario, trató de darle una sonora bofetada, pero él le agarró la mano y, mirándola fríamente, dijo cada palabra con énfasis. Siéntate. Te hice una pregunta simple que cualquier hombre se haría al escuchar tu historia. Pensé que eras una mujer honesta. Sí, me resigné al hecho de que no me elegiste a mí, pero nunca se me ocurrió que estuvieras jugando con nosotros al mismo tiempo. Con estas palabras, él soltó su mano y ella se marchó ofendida con sus tacones, volviendo al sofá. No había nadie más. Solo tú y Antonio. Bueno, sería bueno, Macario mentalmente se instaba a mantener la calma, ¿y después qué? Bueno, después de que Antonio nos dejó, mi vida también se derrumbó como un castillo de naipes.
Ambos lo pasamos mal. Incluso intentamos reconciliarnos, comenzar de nuevo, pero no funcionó. Peleas, reproches de su parte. Todo eso era demasiado complicado e insoportable. Entonces nos separamos definitivamente. Durante un tiempo, mantuvo contacto con Vanessa. Ella, en principio, no tenía la culpa de nada, pero incluso esa comunicación gradualmente cesó. Luego me enteré de que se casó, se convirtió en padre y se olvidó completamente de Vanessa. En resumen, nos quedamos solo ella y yo. Vivimos como todos los demás. Ella estudiaba, yo trabajaba. No quería venir a ti porque sabía que estabas casado. Pero luego tengo una noticia de que tienes una hija. ¿Y a dónde me enviarías? Correcto, lejos y por mucho tiempo. Y si intentaba demostrar algo, incluso podrías quitarme a mi hija. ¿Quién soy yo y quién eres tú? Tienes el dinero y las conexiones de tu lado, por eso tuve miedo. ¿Y ahora no tienes miedo? Todavía tengo el dinero y las conexiones, se rió Macario, reflexionando sobre cómo se comportaría si Úrsula hubiera venido a él con la noticia sobre su hija hace unos 5 años. Todo es por culpa de Vanessa, esta chica se mete en problemas. Logró quedar embarazada de ese tonto de Pablo. Él es normal y lo quiero, murmuró la hija, pero la madre solo hizo un gesto con la mano. No empieces tu canción. En resumen, cuando supe que mi niña estaba embarazada, por supuesto, monté un escándalo. ¿Y qué? Estaba en shock. Ni siquiera tiene 18 años. No entiendo cómo alguien puede siquiera pensar en acostarse con un chico. ¿En qué van a criar al bebé? No tenía ni idea. No puedo manejar todo esto. Y sus padres son unos alcohólicos locales, así que las perspectivas no eran muy prometedoras. Naturalmente, envié a Vanessa a hacerse un aborto o a donde sea. ¿Qué más podía hacer? Pero como Vanessa es de carácter fuerte, se fue de inmediato, pero no le duró mucho. 3 días después, estaba de vuelta en mi puerta con lágrimas en los ojos, se disculpó por su comportamiento y dijo que estaba de acuerdo con todo. Por supuesto, entendí que la niña estaba yendo en contra de sí misma y quería tener a este bebé, pero no estaba lista para sacrificar mi vida por los caprichos de alguien más. Entonces fuimos al hospital. Espera, Macario miró sorprendido a Vanessa, ¿tienes un vientre falso o qué? Si tengo razón, dejaré de creer en cualquier cosa y en cualquier persona. Pero no soy tonto. Te vi. Tus camisetas se subían constantemente. Podría haber detectado una falsa, reflexionó en voz alta. Todo es real, no te preocupes, lo tranquilizó Úrsula y suspiró pesadamente. Después de la visita al médico, no pudimos decidirnos por un aborto. Nos dijo que si operábamos a una edad tan joven, podría ser extremadamente difícil quedar embarazada más tarde, o incluso quedarse estéril de por vida. En resumen, salimos del hospital sin hacer nada. Después de todo, no soy un monstruo, pero el estado de ánimo era malo. Luego se me ocurrió la idea de convencer a Vanessa para que firmara una renuncia al bebé en la clínica. Cuando Vanessa escuchó esto de su madre, comenzó a llorar nuevamente. Estaba claro que su madre no la había incluido en todos sus planes. En resumen, tuve muchas ideas en mi cabeza. Pero de todos modos, durante todo este tiempo tendría que alimentar no solo a Vanessa, sino también a nuestro maravilloso Pablo. Ya se había acostumbrado a venir a cenar. Come como 5 personas y no trae comida. Pero bueno, no se trata de eso ahora. En resumen, estoy muy molesta. Y luego apareciste tú en la pantalla del televisor. Había algún reportaje de un orfanato, y allí hablaban de cómo, tan noble, ibas a ayudarles con las reparaciones. Es una causa noble, no lo niego. Te he visto en la pantalla muchas veces y sé que ayudas a hospitales, orfanatos, guarderías. Me regañaba cada vez por haber sido tan estúpida cuando era joven. ¿Pero qué se le va a hacer ahora? Pero, ¿sabes qué me sorprendió esta vez? Macario miró a Úrsula con interés. Estabas sin tu esposa. Fue la primera vez que no estaba a tu lado.
Inmediatamente busqué información en internet y descubrí que te acababas de divorciar. Macario asintió monótonamente, confirmando cada palabra de ella. Por lo general, las ideas de caridad siempre venían de Laura. Ella sinceramente creía que era necesario ayudar a la gente, especialmente teniendo la oportunidad. Y logró convencer a su esposo de eso. Pero la situación se complicaba porque no sabía la razón de tu divorcio, continuó Úrsula, quizás hayas conocido a alguna joven. Y aquí estoy yo. En resumen, comencé a investigar en las redes sociales. No tienes una página, y ese hecho me enfadó un poco. Pero gracias a Dios, tu esposa, ahora ex, no oculta nada, por así decirlo, sigue el ritmo de los tiempos. En resumen, no voy a entrar en detalles, pero pude descubrir que tu esposa se fue con otro, y tú estás solo como un dedo. Guarda tus comentarios sobre mi esposa para ti misma, Macario gruñó con enojo. Descubrió que los recuerdos de Laura todavía le causaban dolor en el alma. Es doloroso, ¿verdad? Úrsula se sintió un poco ofendida, así que cuando supe que estabas triste, se me ocurrió un plan ingenioso. Pero el problema era que Vanessa se negó a participar en él al principio. Tuve que presionarla, amenazarla con que si no lo hacía, me lavaría las manos y ella misma tendría que resolver el problema con su descendencia. Y la idea era que Vanessa, una joven embarazada, a quien su malvada madre había echado a la calle sin medios para sobrevivir, fuera a vivir contigo. Así que montamos toda esta pequeña escena en la carretera, tratando de poner fin a su vida. Conté con tu amabilidad y nobleza, pensé que sentirías lástima por la chica, y en general, no me equivoqué, Úrsula sonrió complacida. Estaba claramente orgullosa de sí misma. No entiendo una cosa, dijo pensativo Macario, ¿la estupidez se hereda por línea femenina? ¿Son ustedes completamente tontas? Bueno, ella es joven, pero tú, Úrsula, ¿no eres ya mayorcita? Deberías entender el nivel de peligro. ¿Y si no hubiera reaccionado? Si la hubiera atropellado, saliendo del coche, la hubiera atacado en un estado de ira. Podría haber habido muchas formas en que esto hubiera terminado. ¿Realmente el dinero es más importante que tu hija? Guardó silencio, mirando a la mujer con disgusto. Oh, no me conviertas en un monstruo, respondió calmadamente ella, también podría haber brillado si no estuviera en una situación financiera difícil. Pero la perspectiva de cargar con 3 vagos en mi espalda, ya sabes, no es muy atractiva, ella entonó la misma canción de nuevo. Macario guardó silencio. Sabía que era inútil discutir algo con esta mujer. Ella estaba firmemente arraigada en su posición. Y no veía nada horrible en sus acciones. De repente, surgió en su mente la idea de que si se hubiera casado con Úrsula hace 18 años, es poco probable que ahora tuviera todo esto. Ella no es de esas mujeres que saben apoyar, infundir confianza. Inmediatamente quieren ser la esposa de un general, no vagar por los cuarteles durante años. Esta no es su historia. Y la mujer continuó su narración. Lo planeamos todo hasta el más mínimo detalle. En caso de una situación imprevista, Pablo y yo siempre podríamos intervenir, porque todo ese tiempo estábamos escondidos en los arbustos cerca. Y observábamos todo. Pero, como ves, no me equivoqué. No has cambiado, Macario. A pesar de los años transcurridos. Sigues siendo el mismo bonachón. Y por eso Vanessa terminó en tu casa y pudo ganarse tu confianza. El hombre sonrió, y de hecho, que fácilmente la madre y la hija pudieron engañarlo. Todo esto es un engaño, se tranquilizó a sí mismo, después de eso me volví tan dócil, y dijo en voz alta. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es la segunda parte del baile de mascarille? Bueno, honestamente, no lo sé, admitió Úrsula, no había una meta final. Porque la situación no se entendía completamente. No sabía cuánto tiempo podría quedarse Vanessa contigo. Había muchas opciones. Bueno, la primera, probablemente, era el acoso. Después de todo, ella es menor de edad. También estaba la opción de robar algún documento importante y pedir dinero por él. Pero quién sabe qué más se podría haber imaginado.
Pesadilla, susurró Macario, suspirando pesadamente y bajando la cabeza. Por supuesto, tus ideas delirantes no están del todo carentes de sentido. Pero de ti, miró severamente a Vanessa, no esperaba eso. Lo siento, se hundió aún más en el sofá. Al principio me opuse a todo, pero mamá me obligó. No tuve elección. Realmente quería tener a este bebé. Lo siento, señor Macario. No puedo perdonarte, Vanessa. Es despreciable, respondió él tranquilamente. Si el plan de mamá te parecía desagradable, hace mucho que me lo hubieras confesado todo. Y entonces todo podría haber sido diferente. Vanessa quiso decir algo en su defensa, pero él la hizo callar con un gesto y se volvió hacia Úrsula nuevamente. ¿Por qué decidiste revelar tus cartas tan pronto? Los partos están lejos, no iba a echarte. Planeaba seguir ayudando y proporcionando todo lo que pudiera. Este tonto es todo por eso, Úrsula dijo con enojo en su voz. Pablo. No sé qué mosca lo picó, pero el chico empezó a hacer berrinches. Amenazaba con ir a la policía y contarles todo. Que un rico se había llevado a una menor a su casa, por supuesto, construyó una suposición peor que la otra. Su imaginación es para envidiar. En una palabra, no creía en tus nobles intenciones. Se preocupaba por Vanessa, cada vez más amenazaba con la policía, y convencerlo fue inútil. Simplemente tuve miedo de que arruinara todo. ¿Y si realmente iba a la policía? Me preocupé de que nos culparan por fraude. Así que decidí no arriesgarme y revelarte todas las cartas. Te has encariñado con Vanessa. Entonces será justo si la ayudas, no como a una pobre niña desamparada, sino como a tu hija. Ahora es tu responsabilidad directa. Hasta donde sé, es tu único hijo. Úrsula terminó su historia con énfasis, y al ver la sonrisa maliciosa de Macario, se sintió incómoda, y se retorció nerviosamente en el sofá. ¿Por qué me miras así?, preguntó, apenas controlando su emoción. Sorprendido, dijo el hombre, no puedo entender de dónde sacas tanta maldad. Úrsula no respondió. Y solo apartó la mirada. Y Macario regresó al bar, se sirvió un vaso de coñac. Después de beberlo de un trago, dijo en voz alta. Entonces, queridas damas. El plan es este. Ahora todos van a dormir. Yo me voy a mi habitación. Ambas se quedan en la habitación de Vanessa. Mañana por la mañana iremos a la clínica y haremos la prueba de ADN, pero, por alguna razón, estoy seguro al 110% de que será negativa. Bueno, está bien, esta historia debe llevarse a su conclusión lógica. Y esta prueba nos ayudará. Y otra cosa, miró severamente a Úrsula, si alguna vez se les ocurre la brillante idea de robar algo y escapar, les advierto de inmediato, tengo muchos contactos, las encontraré a ambas debajo de la tierra. Y entonces toda mi amabilidad desaparecerá, y conocerán al amable Macario. ¿Todo claro? La madre y la hija asintieron con la cabeza. Macario notó que Úrsula se estaba portando bien. Pero Vanessa estaba completamente abatida. Sollozaba, secándose constantemente los ojos húmedos de lágrimas. Macario realmente la compadecía, pero entendía que si cedía ahora, estas dos personas se aprovecharían de él de inmediato, y eso es lo que no quería. Se dio la vuelta en silencio y se fue a su habitación. Desde allí, llegaban sonidos. En algún lugar en lo profundo de la casa, madre e hija discutían algo a gritos, pero Macario no quería involucrarse. Que resuelvan todo por sí mismas. Él ya había tomado una decisión. Mañana habría una prueba de ADN y, después de conocer los resultados, se separarían como barcos en el mar. Rápido y tranquilo. Y todo habría terminado. Pero algo lo preocupaba. No podía admitirse a sí mismo que lo que más quería en el mundo era que el resultado fuera positivo. Había llegado a amar sinceramente a Vanessa. Y si resultaba ser su hija, sería el mejor regalo del destino. Y si resultaba que ella era de su propia carne y sangre, entonces podría perdonar fácilmente este engaño. Macario decidió para sí mismo. Pero tal vez cuando era joven era fértil y podía tener hijos, ¿y algo salió mal con el tiempo en mi organismo?
pensó él, y si la relación no se confirma, entonces no hay lugar para el perdón. Reflexionando así, Macario se fue quedando dormido poco a poco. Tuvo un hermoso sueño. Laura estaba acostada junto a él, susurrándole lo mucho que lo extrañaba y que nunca lo abandonaría. De repente, empezó a acariciarlo suavemente en el pecho, bajando cada vez más, y de repente Macario se dio cuenta de que no era un sueño. Y no estaba solo en la cama. Encendió la lámpara de noche de repente, y la habitación se iluminó con un cálido color suave. Al lado, vio la sonrisa de Úrsula. Ella tenía el cabello suelto y llevaba una bata semitransparente. ¿Qué pasa contigo?, preguntó él con tono descontento. ¿No te das cuenta por ti mismo? Ella le susurraba al oído, veo que aún sientes algo por mí. Solo te estás conteniendo. Así que decidí hacerlo todo yo misma. Digamos, el primer paso. Ambos somos personas libres, y no veo obstáculos. Podemos estar juntos de nuevo. Al decir esto, Úrsula se acercaba cada vez más, y cuando estaba a punto de dirigirse a sus labios y se inclinaba ligeramente hacia adelante, Macario saltó de la cama como picado por una avispa. Úrsula se quedó sentada en la cama, parpadeando con incredulidad. ¿Estás loca?, se sorprendió ella. Estoy poniendo mi alma aquí, ¿y te comportas así? Cállate, le gruñó él, apretando los puños de rabia. Que yo recuerde, no he insinuado nada ni te he invitado a mi cama. ¿Y si vuelves a permitirte algo así? Bueno, ya entendí, me voy, murmuró la mujer, decidida a no tentar más al destino, al menos hoy. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Macario se acercó y, por seguridad, giró un pequeño cerrojo en la manija. Luego sacudió la puerta un par de veces. Y cuando se aseguró de que nadie más podría entrar, volvió a la cama. Pero no pudo conciliar el sueño esa noche. Reflexionaba sobre a dónde llevarían todos estos eventos en su vida. ¿Y por qué surgieron en primer lugar? Temprano en la mañana, golpeó la puerta del dormitorio de las mujeres, y sin abrir, dijo en voz alta. Levántense. Tienen 20 minutos para todo, no más. ¿Por qué tan temprano?, se quejó Úrsula, ni siquiera abriendo los ojos. La noche se hizo para dormir, no para andar vagando por ahí, entonces habrías descansado. No estoy bromeando, a las 7:30 debemos estar en el laboratorio. Nos esperan. Nadie más respondió, pero por el ajetreo se entendía que madre e hija se estaban preparando. Señorita, ¿no hay manera de obtener los resultados más rápido? Lo que usted propone es muy largo, repitió Macario su pregunta una vez más, mirando a la joven enfermera. Bueno, ya te lo expliqué. Estos son los plazos estándar. 72 horas. Hay, por supuesto, una opción que permite obtener resultados en un día, pero, la chica titubeó, evidentemente buscando las palabras adecuadas. Pero es de pago, terminó por ella Macario, di la cantidad y dime dónde pagar. No me importa gastar para conocer la verdad. Espere un momento. Lo averiguaré todo, dijo ella, y salió de la consulta. Y media hora después, un Macario satisfecho regresaba a su automóvil. Todos los trámites estaban resueltos y mañana sabría toda la verdad. En el asiento trasero, Vanessa y Úrsula se habían callado. Macario simplemente no quería hablar con Úrsula por su comportamiento nocturno. Y no sabía cómo comportarse con Vanessa. Bien, damas, se volvió hacia ellas, hay algo que hacer contigo. No hay nada que hacer, murmuró Úrsula, solo llévanos a casa y ya está. ¿Así que prometen no hacer más tonterías en las próximas 24 horas? No, respondieron al unísono. Bueno, de acuerdo, les creeré por ahora. Pero si están mintiendo, se arrepentirán. Digan la dirección. Úrsula dio la dirección, y Macario, poniendo la música más alta, condujo su automóvil en la dirección correcta. No quería hablar, así que tarareó suavemente al cantante favorito. Y al día siguiente, exactamente a las 8 en punto, Macario estaba parado frente al edificio, esperando a Úrsula y Vanessa. Se hicieron esperar,
y el hombre comenzó a ponerse nervioso. Cuando metió la mano en el bolsillo para llamar a Úrsula, vio cómo madre e hija salían del edificio. ¿Podemos ir un poco más rápido? Los apuró a través de la ventana abierta del automóvil. Ellas saltaron al auto y Macario arrancó. Estaba nervioso, sabiendo que pronto esta historia tendría un final. Macario anhelaba con todo su ser la certeza. Señorita, estamos aquí por los resultados de la prueba de ADN, dijo Macario, viendo a la joven enfermera que ya conocía. Sí, ahora mismo les traigo su sobre. La chica se fue, y Macario contaba mentalmente el tiempo. La tensión ya había alcanzado su punto crítico. Aquí, tengan, dijo la enfermera, extendiendo el sobresellado a Macario. ¿Es un análisis preciso? ¿No puede haber errores?, preguntó el hombre, abriendo frenéticamente el sobre. No puede haber errores, dijo la enfermera, pero Macario ya no la escuchaba. Estaba estudiando el documento que sacó del sobre. Detrás de él, casi pegadas a él, estaban Vanessa y Úrsula. Sentía su nerviosismo. Por lo tanto, para no prolongar el sufrimiento, leyó en voz alta: la probabilidad de paternidad era del 99,9%. Todo estaba claro. Al darse la vuelta hacia sus compañeras, no sabía cómo comportarse. No entendía lo que sentía. Por un lado, Vanessa era su hija, y él realmente lo deseaba. Pero por otro lado, descubrir que tienes una hija adulta. Sí, además, embarazada. La noticia, por supuesto, no era para los débiles de corazón. Vanessa se sentó en un pequeño sofá cercano y se tapó la cara con las manos. Ya no podía contener sus emociones. Mientras tanto, Úrsula lucía desconcertada, pero al encontrarse con la mirada de Macario, dijo de inmediato: Te dije que Vanessa era tu hija. Y tú no creías. El hombre no le respondió nada. Solo sonrió. Por la apariencia de Úrsula, entendió que el resultado de la prueba era una sorpresa para ella también, al igual que para él. Pero Macario no quería lidiar con todo eso en ese momento. Una idea se le ocurrió, y quería llevarla a cabo lo más pronto posible. Se apartó y sacó rápidamente su teléfono, realizó un par de llamadas, y al terminar la conversación, sonrió satisfecho. Verdaderamente, el dinero y los contactos hacen milagros, murmuró. Luego, acercándose al sofá donde estaban sentadas la madre y la hija, dijo: Ahora mismo necesito irme por asuntos. ¿Por qué asuntos? Levantó las cejas sorprendida Úrsula, que ya se había recuperado del shock y estaba bastante beligerante. Tu hija está embarazada. ¿Quién se va a ocupar de ella? Mamá, cálmate, dijo Vanessa con voz entrecortada por las lágrimas. Y Macario miró a Úrsula con una mirada helada y dijo: He estado cuidando de ella durante los últimos meses. Ahora es tu turno. Y yo tengo asuntos que atender. Dicho esto, el hombre se quedó en silencio. Pero después de pensarlo un poco, abrió su billetera, sacó algunas notas y se las entregó a Úrsula. Toma. Con eso y lo que Vanessa tiene, deberían tener suficiente para el taxi. Que compre frutas y comida adecuada. En un par de días estaré libre y entonces resolveremos todos los problemas. Pero por ahora, vayan a casa. Úrsula quería protestar, pero Macario ya no la escuchaba. Con paso firme, abandonó el edificio del centro médico donde se encontraba el laboratorio. El hombre tenía prisa. Dentro de 3 horas lo esperaban en una clínica de la capital. Pero tenía que llegar a otra ciudad primero. La distancia era considerable. Y los atascos no se habían cancelado. Después de llamar suavemente a la puerta, Macario la abrió y, asomando la cabeza, preguntó: ¿Puedo entrar? Sí, adelante, dijo el anciano profesor, quitándose las gafas y apartándolas a un lado. Macario entró y se sentó en una silla. Estaba temblando. Llevaba 2 días en este hospital. Había pasado por un examen completo. Después de enterarse de que Vanessa era su hija, Macario dejó de entender cualquier cosa.
No creía que hace 18 años estuviera sano y pudiera tener hijos, y ahora estuviera completamente desahuciado. Por eso, el hombre utilizó todas sus conexiones y fue a otra ciudad, a la mejor clínica y al médico más experimentado. ¿Cuál es mi veredicto, doctor?, preguntó Macario, intentando que su voz sonara segura. Señor Macario, ¿puedo hacerle una pregunta?, preguntó el médico. Sí, por supuesto. ¿De dónde sacó estos papeles? El hombre de bata blanca se estremeció con el informe que Macario le dio en la clínica, cuando él y Laura se estaban sometiendo a un examen. Mi esposa y yo hemos estado en una clínica privada durante los últimos 5 años. Es considerada la mejor de nuestra ciudad. Equipamiento moderno, personal calificado, explicó Macario, me dieron los papeles allí. ¿Y no intentó volver a hacerse el análisis en otro hospital? Pregunto porque muchos pacientes, después de recibir resultados no demasiado buenos, intentan hacerse el examen en otro lugar, para asegurarse de que no haya errores. No he vuelto a hacer nada, respondió Macario, comenzando a irritarse un poco. Se sentía incómodo, sabiendo que algo no estaba bien. Incluso recordó que Laura lo había convencido de hacerse el examen en otro lugar. Incluso lo había registrado para una cita. Pero Macario no fue. No quería más humillaciones, no quería ver la mirada compasiva del médico que le hablaba sobre su diagnóstico, asegurándole que viviría con eso. ¿Y cuál es el punto de todas estas preguntas, doctor?, preguntó el hombre. El punto es que los resultados que obtuvimos en nuestro hospital difieren significativamente de los que me diste a mí. Por supuesto, tus análisis no son perfectos. No eres un niño desde hace mucho tiempo. El trabajo estresante, la mala alimentación, eso afecta a la salud. Pero todo se puede corregir. Dieta, vitaminas y un curso de medicamentos y... Doctor, ¿quieres decir que puedo tener hijos? Por supuesto, según los resultados de los análisis que hicimos, definitivamente puedes. Te lo digo con toda responsabilidad. Macario conducía su automóvil en dirección a su ciudad natal, mirando constantemente el reloj. El hombre se dirigía a la clínica donde él y su esposa se habían sometido a un examen. Después de una larga conversación con el profesor, Macario estaba completamente seguro de que el informe que le dieron en la clínica era falso y no tenía nada que ver con él. Pero, ¿a quién le importa eso? ¿Estás seguro de que mis análisis no podrían haber salido tan mal?, preguntó Macario antes de dejar el consultorio del profesor para siempre. ¿Cuándo te hiciste el examen por última vez? ¿Hace un poco más de 1 año?, preguntó el médico a Macario. El hombre asintió. En 1 año no podrían haber ocurrido tales cambios, créeme, por mi experiencia. Entiendo, dijo el hombre, gracias por la explicación y todo lo mejor. Levantándose de su asiento, Macario estrechó la mano del profesor y salió. Buenos días, señor Macario, dijo Verónica, la joven recepcionista, con una sonrisa, ¿está usted programado para hoy? El señor Nicolás no está disponible hoy, pero puede ver al señor Catalino. También es un buen médico. Verónica no dejaba de hablar, vamos. Verónica. Detente. No necesito un médico. Quiero hablar con tu gerencia. ¿El señor Ramón está aquí? Está aquí, asintió, pero luego agregó, señor Macario. Pero permítame ayudarlo. Verónica sabía que no se debía molestar al jefe por tonterías. Por lo tanto, siempre intentaba resolver los problemas por sí misma. Bueno, inténtalo, sonrió Macario, verás, Verónica, aquí está el asunto. El hombre puso 2 informes en el mostrador frente a la chica. Tengo 2 documentos. Estos son los informes que recibí después de un examen completo. El papel obtenido en su clínica no se corresponde mucho con la realidad. Es decir. Entonces, ¿es posible que en ese tiempo su salud haya cambiado?, la interrumpió la chica con voz tensa. Eso no podría haber pasado, Verónica, consulté sobre este asunto. Entonces, comenzó, pero de repente sus manos temblaron y su mirada se volvió errática.
Era la primera vez que la chica se encontraba en una situación así, por lo que estaba notablemente nerviosa y no sabía qué responder. ¿Y si dejas de inventar y me dices en qué consultorio puedo encontrar al señor Ramón? Sí, claro, ahora mismo, dijo Verónica, y pareció suspirar aliviada para Macario. Un par de minutos después, Macario estaba sentado en la oficina del señor Ramón. El hombre estaba tranquilamente tomando café y revisando la documentación matutina. ¿Vienes a verme?, preguntó el dueño de la oficina, apartando la vista de alguna revista médica y mirando a Macario. Sí, a usted, asintió tranquilamente, sin esperar una invitación, se sentó en una silla. Tengo un asunto serio que discutir con usted. Explicó rápidamente la situación al señor Ramón. Mientras Macario hablaba, la expresión del dueño de la oficina cambiaba. La sonrisa matutina desapareció. Fue reemplazada por preocupación. Después de escuchar la historia completa del visitante, el señor Ramón comenzó a mover la cola, tratando de convencer a Macario de que era posible y que no había ningún error. Pero Macario sabía que algo turbio estaba sucediendo en esa clínica y estaba decidido a llegar al fondo de todo. Señor Ramón, no me cuente cuentos, dijo con un suspiro, si no quiere explicarme correctamente porque tengo en mis manos los resultados del examen de otra persona, entonces, no me importa, me dirigiré a las autoridades superiores. ¿Qué autoridades exactamente? Macario aún no lo sabía, pero estaba dispuesto a llegar hasta el final para resolver todos los enigmas. Que se ocupen ellos de cómo trabajan aquí. Que le vaya bien, señor Ramón, dijo levantándose de su asiento, Macario. El dueño de la oficina guardó silencio, reflexionando sobre algo, pero luego dijo en voz baja. Espere, señor Macario, no se altere. Intentemos resolver este asunto amigablemente. Usted entiende que todo esto arroja sombras sobre nuestra clínica, su reputación. Por supuesto, entiendo, dijo Macario con un gesto, pero también entiéndame a mí. Por sus resultados, mi familia se ha desmoronado. Con el tiempo, descubro que todos los documentos que me dieron son una tontería. Además, pagué mucho dinero por el examen. Por eso quiero saber, ¿por qué me sucedió toda esta locura? Perdiendo el control, gritó Macario. Tranquilo, tranquilo, no te pongas nervioso, intentaré averiguar todo, dijo el señor Ramón. Señora Paulina, por favor, ven a verme, dijo el hombre en tono firme por teléfono. Un par de minutos después, la señora Paulina apareció en la oficina del señor Ramón. ¿Me llamaban?, preguntó desde la puerta, pero al ver a Macario se tensó y comenzó a buscar en su mente para qué la necesitaban. Comprende, señora Paulina, aquí está el asunto, comenzó el señor Ramón con voz suave, y rápidamente puso al tanto a su subordinada de la situación. La mujer escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza, y luego dijo: ¿Y qué tengo que ver yo en esto? Ni siquiera hay mi firma en los documentos. Solo la del doctor José. Cariño, dijo el señor Ramón de la misma manera suave, ¿no te parece extraño que tu firma no esté en ningún lado? Debería estar aquí y aquí, señalando con el dedo varios lugares en la hoja, dijo el hombre. Pero no sé cómo sucedió eso, balbuceó Paulina, tal vez no estaba ese día. Escucha, intervino Macario, que había estado en silencio hasta entonces, ¿no sería más sensato llamar al doctor José? Lo recuerdo bien y tuve una larga conversación con él. Lamentablemente, no podemos llamar al doctor José. Hace tiempo que no trabaja aquí. Lo invitaron a otra clínica y se fue, dijo el señor Ramón encogiéndose de hombros. Así que, nos quedaremos con la señora Paulina. No me culpen, susurró la mujer suavemente, no sé nada, no soy culpable de nada. Estaba muy nerviosa, y eso incluso preocupaba al señor Ramón. Él entendía que no podía seguir posponiendo esto. Macario estaba decidido. Y si este asunto se hiciera público, la reputación de la clínica sufriría mucho. Por eso, el señor Ramón comenzó a hacerle preguntas a su subordinada, y sorprendentemente, Paulina comenzó a llorar. No soy culpable de nada, de verdad, balbuceó a través de las lágrimas, ahora les contaré todo. Pero no me despidan. Bueno, decidiremos si eres culpable más tarde.
Cuéntanos, ¿por qué falsificaste los resultados del examen de Macario? Dijo el dueño de la oficina con firmeza. No fui yo, fue el señor José, dijo la mujer, ese día pedí permiso en el trabajo. Había pocos pacientes y necesitaba recoger a mi hijo del jardín de infantes temprano, suspiró Paulina, y cuando salí corriendo de la clínica y llegué a la parada, me di cuenta de que olvidé mi teléfono, así que tuve que volver. Entré en la oficina y empecé a buscar en el escritorio para encontrar ese teléfono. Normalmente lo dejo en el cajón de arriba. Pero esta vez el teléfono voló demasiado lejos. Fue entonces cuando el señor José entró en la oficina con un hombre. No me vieron. Ya saben que mi escritorio está como en una especie de nicho, separado por un armario, mirando al señor Ramón, Paulina explicó. El hombre asintió y ella continuó narrando. Ya estaba a punto de salir de mi escondite, ya que tenía el teléfono en la mano, pero entonces escuché de que hablaban el visitante y José. El hombre estaba convenciendo al médico de firmar un informe falso. Al principio, José se negó. Dijo que eso estaba mal, que él no hacía esas cosas, pero el hombre ofrecía mucho dinero. José cedió. Además, ya sabía que pronto dejaría nuestra clínica. Así que, supongo, decidió ganar algo extra, suspiró Paulina y se calló. ¿Y luego? La apuró el señor Ramón. Luego me quedé muy quieta. Tenía mucho miedo de ser descubierta, pero luego José y el visitante se fueron. Esperé un poco y salí corriendo de la oficina. Eso es todo. ¿Por qué no me lo contaste? Preguntó severamente Ramón. Tenía miedo. Ese tipo que visitó a José claramente tenía dinero y conexiones. No quería problemas. No. Si hubiera habido un escándalo en la clínica, un paciente engañado hubiera aparecido, entonces lo habría contado todo de todos modos. Pero todo estaba tranquilo y pensé que José no se atrevería a hacer una vileza, murmuró Paulina. ¿Sabes cómo se llamaba el hombre que fue a verlo? Preguntó Macario, cuya voz temblaba de tensión. No recuerdo su apellido, dijo Paulina, su nombre. Pero su nombre. Sí, era común. Tal vez. Tal vez era Carlos, preguntó Macario, con el corazón latiendo con fuerza, pensando que Carlos podría estar involucrado en este asunto. No, Paulina sacudió la cabeza definitivamente. Y Macario sintió un poco de alivio en su corazón. Aunque estaba celoso de Laura hacia Carlos, Macario consideraba a Carlos una buena persona y no quería decepcionarse con él. Exactamente, intervino la mujer, se llamaba Víctor, exactamente. ¿Estás segura? Preguntó Macario suavemente. Sí. No lo vi, pero la voz de este Víctor es muy desagradable. Habla de forma arrogante y lenta. Y su entonación es tal que parece que todos le deben algo. Gracias. Me has ayudado mucho, dijo Macario y, rápidamente recogiendo sus papeles, salió de la oficina. Estaba furioso. Cuando estacionó su auto frente al edificio donde estaba la oficina de Víctor. Estaba seguro de haber llegado a la dirección correcta. Macario no dudaba en absoluto. Cuando la señora Paulina mencionó el nombre e incluso especificó cómo hablaba Víctor, el rompecabezas en la cabeza de Macario se completó. Ahora sabía con certeza quién era el responsable del divorcio de Laura y de sus preocupaciones. Solo no entendía una cosa. ¿Para qué necesitaba Víctor todo esto? Por supuesto, eran competidores, pero no hasta tal punto. ¿Está Víctor aquí? Entrando en la recepción, preguntó Macario a la secretaria de piernas largas. Ella, temblando por todo el cuerpo, dejó caer la lima que estaba afilando sus uñas hace un par de segundos en el escritorio, y en tono descontento dijo. Está aquí, pero Víctor pidió que no lo molesten. Está ocupado. Las últimas palabras Macario ya no las escuchó. Abrió la puerta del despacho de Víctor sin llamar y entonó con una voz tonta. Bueno, hola, Víctor. El hombre, que estaba sentado en una silla de cuero alto, miró sorprendido al recién llegado. Una sombra cruzó su rostro, pero rápidamente se recompuso y, levantándose de su asiento,
Fue hacia Macario con los brazos extendidos como si estuviera a punto de abrazarlo. Macario. ¿Cómo estás?, dijo Víctor, alargando las palabras. Pero Macario ya no podía mantener ese juego. Todo dentro de él estaba hirviendo. Por eso, agarrando a Víctor por el pecho, Macario lo giró y lo presionó contra la pared. Víctor, sin esperar nada parecido, parpadeó desconcertado, mientras Macario, acercándose al máximo a su rostro, siseó. ¿Quién te dio permiso, payaso, para meterse en mi vida y arruinarla? ¿Quién te dio derecho a ser el que decide los destinos? Me divorcié de mi esposa por tu culpa. Yo. Macario. ¿De qué estás hablando?, gruñó Víctor, presionado contra la pared. No podía moverse. Macario era más alto y más fuerte. Por lo tanto, Víctor ni siquiera intentó resistirse. ¿Y tú pretendes no entender de qué hablo? ¿Por qué sobornaste al médico para que falsificara mis documentos? Responde. ¿Por qué? Con estas palabras, Macario golpeó suavemente a Víctor contra la pared. Ah, ¿así que de eso se trata? Eso es historia antigua. Ya ni siquiera lo recuerdo. ¿Te estás enojando por eso?, se burló Víctor. Estas palabras enfurecieron a Macario. Ya no podía contenerse y se preparó para golpear al competidor. Golpea, golpea. Chilló el hombre apretado contra la pared, sonriendo. Fueron precisamente estas palabras y esa desagradable sonrisa lo que despertó a Macario. Se dio cuenta de que Víctor lo estaba provocando a propósito. Lo estaba provocando para pelear, y luego usar la situación a su favor. Macario no podía permitir eso, así que con el puño levantado, lo clavó en la pared junto a la oreja, y luego con cuidado despegó al dueño de la oficina de la pared, sacudiendo invisible motas de polvo de su chaqueta, habló con un tono calmado. Siéntate, Víctor, en el escritorio. Y dime, ¿qué pasó por tu mente mezquina cuando decidiste hacer tal vileza? Víctor miró a Macario con desprecio y quiso decir algo mordaz, pero bajo la mirada de su invitado no deseado, se encogió y se sentó de nuevo en su silla. Bueno, ¿por qué estás callado? Habla. ¿Por qué sobornaste al médico?, preguntó Macario con malicia, mirando a Víctor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y tú qué crees? ¿No te das cuenta, Macario, de que eres un dolor de cabeza para mí? Desde que entraste en el negocio, mis asuntos han ido cuesta abajo. La mitad de mis socios se han ido contigo. Siempre me estás adelantando en las curvas. Tú. ¿Y tal vez deberías mirarte a ti mismo?, lo interrumpió Macario. Los socios no van hacia mí, sino lejos de ti. Últimamente te has vuelto grosero. Bueno, dejemos eso por ahora. Habla del asunto. Sí, eso es lo que digo, murmuró Víctor, y entristecido, comenzó a confesar. ¿Recuerdas lo que pasaba en ese momento cuando estabas pasando por esa maldita prueba?, preguntó, mirando a su competidor. Macario encogió los hombros indefinidamente, mostrando con su actitud que no recordaba nada. Bueno, déjame recordártelo, continuó Víctor. Esto es lo que sucedió. Teníamos planeado que vinieran alemanes a nuestra ciudad. Querían expandir su negocio aquí. Estaban buscando socios. Yo sabía de sus planes desde hace tiempo, y varios meses antes de su llegada, comencé a comunicarme con ellos. No voy a entrar en detalles. Diré una cosa, durante nuestra correspondencia, llegamos a la conclusión de que podríamos tener una cooperación mutuamente beneficiosa. Estaba feliz de que tuviera un contrato tan lucrativo. Pero una semana antes de la fecha acordada para su llegada, uno de los socios previstos me escribió pidiéndome que no me apresurara con la documentación, ya que querían hablar con otro empresario más. No quisieron decirme con quién exactamente, pero aún así lo averigüé. Ese empresario tenía que ser tú, Macario, suspiró Víctor. Oh, cómo me desesperé cuando me enteré de esto. Necesitaba hacer algo para que los alemanes no se encontraran contigo. Necesitaba ese contrato. Y tú ya estabas viviendo bien. Macario escuchaba en silencio,
sacudiendo la cabeza y sorprendiéndose por las pasiones que bullían a sus espaldas. Y él no sospechaba nada. Simplemente vivía, amaba y trabajaba. En resumen, estaba pensando en qué hacer, continuó contando Víctor. Intenté sobornar a mi secretaria para que cometiera algunos errores con los documentos, y tu reunión con los alemanes se echó a perder. Pero tu querida Alicia me rechazó, diciendo que no se vende ni traiciona a su jefe. El hombre frunció el ceño con desagrado, mientras Macario sonreía con las comisuras de los labios. Le desagradaba darse cuenta de que no se había equivocado al elegir a su asistente. Ya he considerado muchas opciones. Y entonces mi estómago comenzó a actuar. Fui al hospital a ver a mi gastroenterólogo. Debe haber sido el destino, extendió Víctor, porque cerca del mostrador del administrador me encontré con tu esposa. Bueno, no la reconocí de inmediato. Pero escuché un fragmento de la conversación y entendí que te estaba registrando para algunos análisis. El plan maduró instantáneamente. ¿De dónde sacas tanta maldad? Macario no pudo contenerse. ¿En serio me lo preguntas, Macario? Se burló Víctor. ¿Qué tiene que ver la maldad si se trata de tanto dinero? Estaba dispuesto a deshacerme de ti de manera radical. Estas palabras provocaron un espasmo en el rostro de Macario. Pero para eso se necesitaba tiempo. Necesitaba encontrar a la persona adecuada y hacer todo esto correctamente. No tenía tiempo, así que me aferré a cualquier oportunidad para fastidiarte. Por cierto, la opción de falsificar los análisis me pareció perfecta. Después de todo, cualquier persona normal, al enterarse de que tiene problemas de salud, comenzará a correr de médico en médico, a someterse a pruebas adicionales, en resumen, a hacer cualquier cosa menos pensar en trabajo y contratos. Y si el paciente tiene dinero, irá a alguna clínica súper elegante en Israel, Suecia o a donde sea. Pero eso lo haría una persona normal, no tú, Macario. En lugar de ir a un nuevo chequeo médico, te encerraste en tu oficina y comenzaste a trabajar con el doble de fuerza. Por supuesto, estaba furioso de que mi plan fracasara. Pero, ¿sabes qué? No me arrepiento de haber gastado dinero para sobornar al médico. Recuperé mis gastos cuando te divorciaste de tu esposa, logré interceptar un par de contratos lucrativos y los saqué de debajo de tu nariz, sonrió complacido Víctor. Al escuchar esto, Macario no dijo nada. No iba a explicarle a ese hombre despreciable que él mismo había rechazado esos contratos lucrativos. Porque había demasiadas trampas en ellos. Eres una basura, Víctor, se levantó de su asiento Macario, aún me enfrentaré a ti. Pero más tarde. Ahora tengo asuntos más importantes que atender. Y con una mirada de desprecio hacia su competidor, Macario salió de su oficina. Estaba apurado. Quería encontrarse con otra persona, su ex esposa, Laura. Macario todavía no sabía si ella había aceptado la propuesta de Carlos o no. En el fondo, Macario esperaba que todavía se pudiera arreglar. Retroceder. Mientras caminaba hacia su automóvil, marcó su número varias veces, pero el teléfono estaba apagado. Arrojando su dispositivo en el asiento del pasajero, Macario dirigió el auto hacia el apartamento donde alguna vez habían sido felices él y su ex esposa. Estacionando en el patio que una vez fue familiar, Macario subió las escaleras y llamó. Voy, escuchó detrás de la puerta la voz de Laura. ¿Por qué tan temprano?, murmuró la mujer mientras abría la puerta. Al ver a Macario en el umbral, se detuvo y parpadeó confundida, murmurando con desconcierto. ¿Tú? Soy yo, respondió simplemente Macario. ¿Puedo entrar? Sí, por supuesto, pasa, se apartó Laura. ¿Te vas? Señalando con la mirada hacia la maleta, preguntó Macario, luego agregó con celos, te mudas con Carlos, ¿verdad? ¿Por qué con Carlos? Se sorprendió la mujer, luego aclaró, ¿los chismosos ya te lo contaron? Pero, ¿no aceptaste casarte con él? No acepté. No puedo hacerlo así. Él es bueno, pero simplemente no lo amo, dijo Laura, apartándose. ¿Y a dónde te diriges? De vacaciones. Decidí escapar de todos.
Me siento demasiado agotada. Laura. Necesito hablar contigo, es urgente. Bueno, si es urgente, habla, respondió Laura mirando el reloj, el taxi estará en unos 15 minutos. ¿Te alcanza ese tiempo? Intentaré ser breve, asintió Macario, y comenzó su relato. Por supuesto, no pudo terminar en 15 minutos, pero Laura ya no iba a ir a ningún lado. Pagó al taxista el doble del precio y dejó ir al joven desconcertado con paz. Y ella misma regresó a su exmarido para escuchar su increíble historia, que había experimentado durante el tiempo que estuvieron separados. Macario le contó todo. Sobre Vanessa, Úrsula, el despreciable Víctor y lo mucho que la había extrañado. Y Laura lloraba. Le pedía perdón a Macario por haberlo dejado y por no haber luchado por su felicidad. Macario, si puedes perdonarme por haberte traicionado, estoy lista para adoptar un niño del orfanato. Oh. Laura, ¿por qué? Estoy sano. Mejor vamos juntos a consultar de nuevo al médico y tratemos de concebir un bebé nosotros mismos. ¿Qué dices? Besando a Laura, propuso Macario. Estoy de acuerdo, respondió ella en voz baja, fundiéndose en su amado esposo. Macario y Laura no lograron concebir un hijo por sí mismos. Pasaron más de un año bajo la supervisión del médico, siguiendo todas las recomendaciones. Ambos estaban sanos, pero las 2 rayas anheladas nunca aparecieron en la prueba. Como explicó el profesor, esto rara vez sucede. 2 personas sanas pueden no ser biológicamente compatibles entre sí, pero incluso en este caso hay una solución. ¿Qué tal si intentamos la FIV? Sugirió él. Estamos de acuerdo, respondieron rápidamente.